se encuentra mi gente salvadoreña? Bienvenido una vez más al show de Nayib Bukele. Aquí me encuentro junto con Marcelo Larín, el cual hoy por primera vez voy a realizar una entrevista a Marcelo. Es la primera vez que voy a hacer una entrevista de política, porque yo soy una persona que me he mantenido muy distante del tema político, pero sí me llama el interés. Es decir, sí me gustaría más información respecto a la información que yo he adquirido. Por lo tanto, hoy he decidido pues entrevistar a Marcelo, porque nosotros básicamente de política pues no hablamos, nos basamos más en hablar de temas como del misterio, cosas que pueden ver en mi canal, por ejemplo, del podcast Misterios de María de ML o en El Conocimiento Prohibido con Marcelo Larín. Así que si os gusta el misterio, cosas de enigma, espiritualidad, muchísimas temáticas tocan en estos canales, así que os invito a suscribiros y a compartir la información también. María, vos sos más aprovechada que Nayib. Usas mis suscriptores para llevártelos a tu canal. Está bien, está aprendiendo. Mire, de tanto ver política, está aprendiendo ya Nayib. Dicen que nada viene de gratis en esta vida, ¿no? Bueno, fíjense que esta es la primera vez en este caso que ella ha querido incluirse. Yo siempre tiro el formato normal, pero un día de estos estaba hablando ella y me dijo, yo quiero entrevistarte sobre la política, porque ella lleva 7 años prácticamente escuchándome hablar sobre la política salvadoreña y ha visto muchos cambios de políticas, etcétera, etcétera. Entonces le acepté la entrevista y si ustedes quieren, la tenemos más seguido aquí. Así que dedo arriba si la quieren y dedo abajo si ya no la quieren. Bateada. Bateada. Pues mira, Marcelo, una de las cosas por las que me gustaría hablar contigo este tema es referente al cambio tan brusco, tan brutal que yo he sentido que ha dado el presidente Bukele. Al principio, cuando yo te conocí y fuimos a la toma de posesión de Bukele, él se vendía con una imagen muy bonita hacia el pueblo, muy bonita hacia las personas de bajos recursos, que las iba a apoyar, que las iba a proteger. Se vendía como un superdios o un superhéroe. Todos nos llegamos a creer eso, me incluyo en ello. Pues dije, Dios mío, este va a ser un presidente que va a marcar un antes y un después, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Porque ningún presidente se había volcado tanto con el pueblo, a ir frente a él, a ponerse con el pueblo, a estar frente al pueblo. Entonces, por lo que me he podido percatar, desde que él entró a la toma de posesión, como que él cambió. Ya empezó a dar la medicina amarga, no solamente a las zonas externas referente a los pandilleros, sino que también al propio pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que le ha hecho a Bukele cambiar tan drásticamente su gobernabilidad, su forma de ser, su forma de apoyar al pueblo, cuando él siempre ha tenido millones? Porque ha sido una familia de mucho dinero. Muy buena pregunta, pero antes de seguir desarrollando la respuesta, quiero recordarles que muchos comentarios de María van a ser como muchos de los youtubers que se hicieron youtubers que empezaron a monetizar con Nayib. Es decir, María conoce política de El Salvador prácticamente desde Nayib, ¿verdad? No sabe muchas cosas que hubieron atrás. Entonces, muchos pueden decir, sí, pero Mauricio Funes lo hacía, sí, pero Tony Saca también y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero recordemos que María empieza a conocer a Nayib, a él como presidente de El Salvador, ¿ok? Entonces, por eso también me gusta, porque ella va a externar el pensar de muchos que tienen sobre Nayib en este momento y que antes de Nayib no existía El Salvador. Entonces, va a ser muy interesante este programa. Pues mira, la primera respuesta es que es bastante profunda y nos empezamos a preguntar, ¿Nayib cambió o fingió ser la persona que no era y hoy está mostrando la verdadera persona que es? Entonces, esas dos preguntas comienzan a
empezar a trabajar las neuronas. Nayib fue un gran actor que le vendió a la población que iba a ser el libertador, que todo iba a cambiar, que iba a haber libertad. Fingió ser eso y luego se ha convertido en el dictador que ahora es. ¿O siempre fue así? Son preguntas que vamos a empezar a responder ahorita. Sucede que el presidente Bukele, su familia era adinerada, era una familia en la cual se lucraba de las migajas que lanzaba la gran élite de El Salvador. Entonces se lucraba y logró acumular algunos millones. De ahí, el padre que era un científico. En el caso Nayib, pues como muchos de ustedes que me están viendo, pasaron raspado el bachillerato. Entonces, viene el presidente Bukele y lanza unas retóricas, unas palabras que probablemente eran bastante aceptadas por los jóvenes. Fíjate, primero fue con los jóvenes. ¿Por qué? Porque en El Salvador, lastimosamente, ese es otro problema que vamos a hablar quizás más adelante, de que hay sobrepoblación juvenil. Papás que muy jóvenes se convierten en eso, en padres y no pueden mantener a los hijos. Pero ese será en otro episodio. En el caso de Nayib, creo que lo empezó a enfermar el poder. Eso como número uno. Segundo, empezó él a sentirse que él era el Mesías de los árabes. Pero para cumplir el sueño árabe, él tenía que ocupar de trampolín a los salvadoreños. Entonces, necesitaba ocupar un trampolín que era la población. Entonces, si vos te fijas, María, que has visto, cuando vos empezás a ver algunos anuncios que te salen o en YouTube, porque el gobierno de Bukele paga anuncios para que salgan en España, en Suecia, en todo el mundo. Si vos te fijas, toda la publicidad, ¿en quién se basa, María? ¿Se basa en El Salvador o se basa en Nayib? En Nayib. Okay. Y encima, perdón, sí. Es que eso me recordó mucho a un programa referente a cómo era Corea, en el que Corea te ponían los anuncios solo referentes al gobernador, pero la gente no podía ver más allá y además lo ponía en horas donde la gente despertaba, llegaba a la casa o incluso antes de irse a la cama. Entonces me impactó. Bueno, me sigue impactando ver ese tipo de anuncios referentes a él y no lo bonito que está El Salvador. Exacto. Entonces, Bukele utilizó a El Salvador, los impuestos y el dinero de El Salvador para él venderse ante el mundo. Entonces, él se vende primero antes que El Salvador. Primero es, Nayib es bueno, Nayib es capaz, él logró el milagro. Nunca va a ver usted una publicidad que diga visita a El Salvador con sus ríos majestuosos, lagos. No, la mayoría de publicidades alaben a Nayib. Lo que dice María es verdad. Nosotros solemos estudiar mucho por nuestro trabajo. Tenemos que estudiar muchísimas realidades de todo el planeta. Corea del Norte, Zimbabue, África, Suecia, España. Tenemos que estudiar muchísimo de ese tipo de cosas y efectivamente en Corea del Norte se tiende a hacer una adoración a la figura, ¿verdad? Al adorar a este que estamos viendo, que es nuestro Salvador. Pero para eso, para explicárselo mejor, fíjese usted este video que hice hace ya un tiempo para explicarles mejor que el plan de Bukele es lo mismo. Es centralizar toda la atención en que él es el elegido, el supremo líder, justo como lo hace en Corea del Norte, como lo hizo Hugo Chávez, como lo hizo Fidel Castro, como lo hizo Joseph Stanley. Entonces, los dictadores siempre tienden a venderse como elegidos, como también Hitler, como muchos más. Observe usted este video y vamos a regresar después de ver esto. Observe. Y el rostro de todos, porque sabía que la gente creía en su rostro, porque habían vendido una idea básicamente religiosa. Tanto así que en los cielos se colocaba el rostro de Nayib Bukele.
en edificios también. Entonces, el presidente Bukele comenzó a aglomerar básicamente todo el poder en su figura, como el Dios omnipotente. Marcelo, de verdad me he quedado impactada al ver semejante, no sé, o sea, es como surrealista, vaya. O sea, poner unos drones donde se proyecta la imagen de él como si fuera Cristo ahí en una fachada. No sé hasta qué extremos, la verdad, ha llegado Bukele. En edificios, no. Y eso no es todo. ¿Te acordás en Corea del Norte lo que vimos sobre los niños? Sí, que a los 3 años, desde los 3 años los tienen adoctrinados. ¿Quién es el líder? ¿Por quién hay que morir? Y además, donde nació, o sea, tienen una, ¿cómo se diría? Un orden. Un adoctrinamiento, una historia para que crean en la divinidad. Ahora, pero divinidad del gobernador este. Sí, de Kim Jong-un. De Kim Jong-un. Ahora, mira este video para que veas que es idéntico, María. Observa este video. ¿Cómo se llama el mejor presidente de la historia de El Salvador? Una vez más, ¿cómo se llama el mejor presidente en la historia de El Salvador? Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa? Que prepararon todos a los niños para que cuando llegara el susodicho dijera ¿quién es el mejor presidente de El Salvador? Y todos no, deja a corillo, ¿eh? Qué bueno que fuera así, pero no, él ni siquiera iba a llegar. Es adoctrinamiento que le están haciendo ya a los niños. Desde las escuelas. Desde las escuelas. Este es un funcionario del gobierno de Nayib. O sea, Nayib no iba a llegar a ningún acto. Es ya el adoctrinamiento que se le está dando a todos los niños para que los niños impulsen a los papás a siempre apoyar a Nayib, que Nayib es el mejor. ¿Te estás fijando esto? Da miedo. O sea, sinceramente da miedo. Es como que ya a partir de este momento tener en cuenta que va a ser muy difícil sacar a Bukele del poder. Porque si ya está con los niños de 3 años y más grandes, imaginaros cómo va a seguir tal vez la enseñanza que les quieran inculcar a estos niños referente con el presidente. Da miedo. Pero María, es que todavía hay más. Fíjate, hay más. Porque resulta que Bukele ha mandado a comprar un terreno por $1 millón para crearse él un palacio presidencial. ¿Qué? Un palacio presidencial. Donde él va a vivir con toda su familia. Y vos te pones a pensar. Y ese dinero va a salir del pueblo, obviamente, ¿no? Obviamente ya lo compraron con dinero del pueblo. Y ahí donde vos te preguntas, o sea que Nayib no plantea de irse. Porque ¿a quién se le ocurre que está tu casa y él hasta quiere comprar una calle? Fíjate, quiere comprar esa calle que lo va a llevar caminando a su nuevo palacio. ¿Te imaginas? Él no piensa dejarlo porque ¿quién en su sano juicio va a construir un palacio a la par de su casa para tener al próximo presidente ahí? Nadie. Nadie. Es que él ya piensa en perpetuarse. O sea, morir allí. Morir en el poder y luego pasar el poder como Corea del Norte. Literal, como Corea del Norte. Y yo pregunto, ¿los salvadoreños, o sea, el pueblo, no va a hacer nada referente a todo esto? Ahí es donde entran las figuras que ocupaba antes el Partido Arena. El Partido Arena se perpetuó en el poder 20 años. ¿Por qué? Porque utilizaba radios, televisores, construía a personajes que hablaran en la televisión alabando a un gobierno y alabando al partido. Entonces, antes la gente adoraba las banderas, Arena, y adoraba el FMLN, que era otra bandera. Entonces, los partidos invertían miles de dólares para pagarle a entrevistadores, a gente que opinaba, y si no, ellos construían los opinólogos a favor de los gobiernos y de las banderas políticas que tuvieran el poder para lavarles el cerebro a la población. Pero hoy no. Hoy el gobierno le paga a opinólogos para que alaben no a una bandera, para que la gente alabe a Nayib. Y una de esas figuras es, por ejemplo,
Walterengo, que se le conoce ya en redes sociales y a nivel internacional como Walterengo, es decir, Walter Araujo. Él es una de las figuras que en Arena le lavó el cerebro a la población, defendiendo a los delincuentes que robaban, que eran sus amigos y sus jefes. Si no, vean este video para recordarles. Vea. ¿Qué relación mantiene usted con el expresidente Elías Antonio Saca? Él es mi amigo, a mucha honra. O sea, yo me siento contento de ser amigo de Tony Saca. No es de ahora. Él es un año menor que yo, dice, somos de la misma casi generación, o sea, yo lo conocí a través de otro buen amigo de René Mario Figueroa, en eso establecimos antes de que Tony fuera presidente de ASDER, que fuera presidente de ANEP, que fuera presidente, candidato por Arena, presidente de la República por Arena. Desde entonces hemos tenido una excelente relación personal porque es una magnífica persona con un gran corazón. Entonces, Elías Antonio Saca es mi amigo. Hay gente en Arena que quiere a Tony Saca, lo quiere porque se acercó como ninguno, desde mi mayor Davison, yo no había visto a un dirigente que llegara tan cercano a la gente porque él es muy activo, a él le gustaba y llegó en su campaña, en su gobierno. Entonces no dañen a las personas. Pero, a ver, ¿y este hombre? O sea, no lo entiendo. O sea, ni uno ni otro y con todos. O sea, se vende al que más le convenga a él estar, con quien mejor economía puede adquirir él y su familia, o cómo es esto, porque no lo entiendo. Si supuestamente tú eres fiel a un partido o una bandera en este caso, pues lo eres para siempre. No es cuestión de que de repente... 33 años duró él. Y en la foto que te mostré, que es esta que usted está viendo, ahí aparece él con 4 camisetas diferentes porque era al mejor postor que él se viene. Entonces, él ha revelado que el gobierno de Bukele le paga en publicidad para aplaudirle. Fíjate. Pero ¿esto qué fue? ¿Su otra voz que relató esto? ¿O porque yo creo que una persona en su sano juicio no se va a delatar a sí mismo, ¿no? Claro, pero como él ya perdió el juicio, escúchele usted mismo. Y yo digo una cosa, si son tan valientes, hombre, vaya, son abogados, vayan a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República, porque a falta de transparencia es porque hay un elemento de corrupción del que tanto cacarean y hablan, porque no existe. Y yo tengo el derecho de recibir publicidad privada o estatal como cualquiera lo tiene. Y allá es lógico, ¿cómo le va a dar el gobierno de la República un centavo a un individuo y animal de la calaña de ese a lo guanaco que pasa despotricando contra el gobierno? ¿Cómo vas a pagar tú? O sea, Marcelo, no entiendo. Es decir, el gobierno paga a aquellos pues periodistas, youtubers que realmente hablan bien de él y muestran lo que realmente no es, tanto de él como de su labor en el gobierno. ¿O cómo es esto? O sea, a Walter sí le paga bien porque habla súper maravillas de Nayib, y al que no hable bien, ¿qué es? Pues es que eso es lo curioso, fíjate, él mismo lo reveló. Él mismo revela y dice: yo tengo el derecho de recibir publicidad pública, es decir, que el gobierno le pague, y efectivamente, si usted ve, está cargado de anuncios del gobierno y todavía le pide dinero a la gente para pagar el canal cuando está recibiendo miles de dólares en publicidad de parte del gobierno. Y hay una parte que usted escuchó que él dice: ¿y a esto cómo le va a pagar a el gobierno si hablan mal del gobierno, si lo critican? Ese es el punto. Que el gobierno de Bukele lo que no le gusta son los canales de YouTube o canales de televisión o programas de radio que lo cuestionan, que le piden transparencia. Pero vos sabés que para que un medio de comunicación también viva, no sobreviva, viva, ¿qué sucede? ¿Qué se necesita? Dinero. Dinero. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Bukele? Dice: ok, tú me criticas, te voy a quitar la pauta publicitaria de tu canal. Entonces, ese canal se va a ir a quiebra porque no va a tener para pagarle a empleados ni a nada. Entonces, ¿qué va a decir? Van a empezar a decir: el gobierno lo cerró. Y la respuesta va a decir: técnicamente, no, yo no metí militares, pero lo llevó a la quiebra. ¿Por qué? Porque le quitó la publicidad. ¿Por qué? Por andarlo cuestionando y pidiendo transparencia. Te vas a hacer un programa radial y viene este programa radial, cuestiona al gobierno, te quitó la publicidad por cuestionarme. Ahora, ese programa radial te va a ir a la quiebra porque no va a tener cómo sustentar.
Pero yo tengo, a ver, sé que es así, pero de todas formas tengo que preguntarlo. Obviamente, con lo que pagan a estas personas es con dinero del pueblo, ¿verdad? No sale nada el dinero de Bukele. No, nada. Vale, y otra pregunta. ¿Tú no crees que estas personas terminan hablando bien de Bukele? No hablo de Walter, sino de restos tal vez de periodistas o de personas que por no perder su trabajo, que es con lo que alimentan a su familia, no les queda de otra que hablar maravillas del presidente, porque no solo es que se vean amenazados económicamente, sino que su vida también puede correr peligro? Exacto. Es que ese es otro punto. ¿Qué dice un periodista? Y en parte, lastimosamente, se entiende esa situación. Es decir, ok, yo tengo 3 hijos. Tengo una esposa, blanquita, hermosa, con esa sonrisota que da ahora. Entonces, imagínese usted que digo, ok, tengo 3 bocas que mantener. Y si yo critico al gobierno, me quita mi fuente de ingreso para mis hijos. Me pone contra las cuerdas. ¿Qué se supone que debo hacer? Si yo no tengo ética ni moral, pero voy a pensar en mi familia, ¿qué hago? Pues entonces tengo que hablar bien del gobierno y defenderlo ante todo. Si no me cree, voy a mostrar un ejemplo de esto, de un youtuber que, bueno, se llama Nathan Basky, que es un periodista. Observa cómo defiende al gobierno. Observe usted esto. No sé. Y respetando a la autoridad. Y no les pasa nada. Ah, no, hombre. No les pasa ¿Estás nada. seguro? ¿Y qué les pasa? Ajá, ¿estás seguro? Decime qué les pasa. Es que ¿sabes qué pasa, Natán? No. Si vamos a hablar, tú estás diciendo que la Vos gente sos un tiene... defensor férreo del gobierno. No, yo no soy defensor de Defensorísimo. nadie. No. Sos defensor del gobierno. Esas son palabras tuyas. Sí, son mis palabras y es verdad. Tendría que comprobarlo. Tendría que comprobarlo. Te lo estoy comprobando. ¿Cómo? Solo porque ¿Estás hablando de quién? Es que te pregunto yo, ¿a quién han metido preso? Nunca. ¿Qué? ¿A quién han metido preso ¿Por qué? Por persecución política? ¿No te acordás de aquel muchacho que le tomó foto al hermano del presidente? Vale. A ver, pero se supone que un periodista realmente está para decir la verdad al pueblo, para no ocultar, no proteger, sino mostrar lo que realmente existe. Pero en este caso, él, sobre hechos que son realmente visibles ante la sociedad, él directamente no los acepta. O sea, es como Se pone a defenderlo, sí, Claro. lo indefendible, vaya. Incluso que se le conoce como el Chino Flores le dice, ¿y por qué defendes tanto al gobierno vos? ¿Por qué te enojas? Porque ese es el modus operandi del gobierno. Comprar periodistas para que te defiendan y para que no saquen temas espinosos ahí. Y que si se hacen preguntas, el diputado o el ministro ya sepa lo que va a responder. Yo quería decir una cosa ya para finalizar. Realmente siento mucha pena por el pueblo salvadoreño, pena de tristeza del pueblo salvadoreño, del pueblo. Ella se refiere a pena, no lo ocupa como nosotros de vergüenza. Sí, No, pues una dije- pena es como triste. Sí, tristeza, sí. Mucha tristeza el hecho de que el pueblo, tras lo luchador que ha sido siempre el pueblo salvadoreño por alimentar a sus familias, a sus hijos, por tener una casa, unos suministros básicos para poder vivir, resulta de que lleguen personas como el gobierno del presidente Bukele, que ahí entra su familia también, y hagan este daño a las personas que daban todo por ellos. O sea, es como que realmente los ha destruido al pueblo por completo. El pueblo ha perdido la autoestima, ha perdido La valentía. los ha humillado, les ha visto la cara de tontos a muchísimos y de verdad que me duele. Despertad, porque esto si no va a ser muy duro de superar. Ahora te pregunto a vos. Antes vos eras foca y Aplaudía como foca. aplaudías como foca. ¿Qué opinas del cambio que has visto en Nayib? Es que de verdad, o sea, siento que realmente él siempre ha sido como nos está mostrando ahora que es realmente, y que detrás de él había un plan muy bien organizado, muy bien planeado,
Y cuando muchísimos de las personas que trabajaban con él se empezaron a dar cuenta de quién era realmente el objetivo que tenía, se quisieron mostrar ante el pueblo la realidad y acabaron muy mal. Así que el pueblo realmente lo único que le queda es no perder el valor y enfrentarse. Y denunciar en redes sociales. Enfrentarse, exacto. Denuncien en redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde sea, no importa. Mira, de verdad, no es por ser Marcelo, pero tenéis a alguien que realmente os va a apoyar y os va a decir las cosas como son. Guste a quien le guste y duela a quien le duela. Pero de verdad, por lo menos usad vosotros vuestro propio pensamiento, vuestra propia intuición de las cosas que se están haciendo bien y mal en El Salvador. Porque yo he visto imágenes de calles destruidas, rotas, que supuestamente arreglan y se derrumban, o colegios que no están construidos, hospitales. Entonces, ¿dónde está vuestro dinero? Si hay para el extranjero, ¿por qué no va a haber para el propio pueblo? Ahí lo dejo, es mi humilde opinión. ¿Vale? Perfecto. El próximo programa lo vamos a estar haciendo prácticamente miércoles, viernes y domingo. Oiga, para que lo sepan. Bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta pronto. Adiós, besito.